Hoy en Científicas, mujeres protagonistas en el desarrollo de las ciencias, vamos a conocer a Gloria Chicote. Ella es doctora en letras y a días de decretarse la cuarentena, en el 2020 asumió en el directorio del CONICET La Plata. La científica de hoy nació en Montegrande, provincia de Buenos Aires. Su madre fue maestra y su padre bancario. Gloria es casada y tiene 3 hijos, y en su juventud tuvo un fuerte mandato por el estudio. Bueno, yo creo que siempre en todas las decisiones y en las trayectorias profesionales hay una historia de vida, y creo que mi historia de vida es muy clara y fue una guía muy importante en todo mi desempeño posterior. Yo soy una mujer que nació en un hogar de clase media en la provincia de Buenos Aires. Mi madre es una maestra normal y mi padre es un empleado bancario. Y somos 3 hermanas para quienes la educación fue el motor más importante de nuestra formación. Nosotras fuimos educadas y un mandato familiar muy importante era estudiar, estudiar, estudiar. Yo cumplí con ese mandato como alumna de escuela pública, de una escuela pública primaria, una escuela pública secundaria y por supuesto después una universidad nacional. Pero me interesé fundamentalmente por la cultura y por las artes. Entonces mi nexo con la investigación fue cómo aproximarme al mundo de las representaciones culturales, específicamente al mundo de la literatura, desde el compromiso social, desde la interpretación de la historia de la cultura, desde las teorías de la sociología de la literatura y de cómo entender la literatura como una manifestación cultural, sobre todo en la formación de nuestra lengua y de nuestra idiosincrasia argentina. Eso fue un poco el origen de mi vínculo con la investigación. Gloria Chicote se formó en la Universidad de Buenos Aires, el momento donde la Universidad Argentina vivió el proceso. Es platense por elección y llegó a la ciudad de La Plata con la vuelta a la democracia. Forjó su carrera académica y científica en la Universidad Nacional de La Plata y en el CONICET. Soy de Montegrande, que es una localidad del Gran Buenos Aires. Mis abuelos, mis padres, están asentados en Montegrande desde principios del siglo XX. Como dije, mi madre es maestra jubilada, por supuesto, es una señora muy mayor ahora, pero era maestra normal en la escuela número 1 de Montegrande. Mi formación de grado y de posgrado fue en la Universidad de Buenos Aires. Y llegué a la Universidad de La Plata hace 30 años cuando se produjo un concurso. La Universidad de La Plata estaba transitando en ese momento el camino de la vuelta a la democracia. Las cátedras estaban muy devastadas por el proceso de la dictadura militar y en ese momento se abrieron en muchas facultades de la Universidad de La Plata, entre ellas en la Facultad de Humanidades, concursos en distintas cátedras. Yo me presenté a uno de esos concursos en la Facultad de Humanidades, en la Cátedra de Literatura Española, y gané ese concurso y a partir de ese momento me quedé en La Plata e hice toda mi carrera académica en la Universidad de La Plata y en el CONICET con sede en La Plata. O sea, yo soy platense por elección después de mi formación académica, que como dije, se hizo en la Universidad de Buenos Aires, de la que por supuesto tengo un excelente recuerdo de mi etapa de formación. Además, una formación que se llevó a cabo durante la dictadura militar, con todas las dificultades que eso, como te podés imaginar, conllevó, todas las dificultades políticas, pero también dificultades de carácter social, relacionadas con el desarrollo de las actividades de género. O sea, fue un mundo muy difícil el que transitamos, quienes como yo ahora tenemos 60 años y transitamos esa universidad del proceso y prácticamente en todo nuestro periodo de formación. Ella se interesó en la investigación en ciencias sociales, particularmente en el estudio de la literatura.
en entenderla como una manifestación cultural en la formación de nuestra lengua e idiosincrasia nacional. Un poquito ahí se cruza mi historia personal y con mi historia generacional y con las luchas de género que fuimos llevando a cabo. Tuve una situación de privilegio en el sentido de que crecí y me eduqué en una familia, como dije, en la cual la instrucción, la educación, la formación era un mandato. Pero como bien heredera de un grupo de edad, de un grupo etario, de un grupo generacional, ese mandato al que se le daba mucha importancia, por supuesto, en ningún sentido desdecía que había que casarse y tener hijos. O sea, eran dos mandatos paralelos. La realización de lo femenino se daba en el hogar, en la formación de la pareja, en la maternidad, y la educación era un plus, era algo que acompañaba ese desarrollo. Bueno, esa yo creo que fue la marca de muchas mujeres de mi generación, de muchas profesionales, científicas de mi generación, que nos desarrollamos profesionalmente, pero con una carga fortísima sobre nuestras espaldas, que era la carga de que debíamos asumir de lleno la maternidad y digamos que nuestro desarrollo pleno estaba entendido en el entorno de la casa, en el hogar. Por lo tanto, todo lo demás era un esfuerzo grandísimo que teníamos que hacer como un plus hacia ese primer mandato ancestral y patriarcal, que era el mandato de la realización como madre y esposa. Gloria destaca fuertemente las luchas feministas actuales y los logros colectivos, demostrando así un gran avance en el feminismo que años atrás eran luchas individuales. Bueno, ahí la lucha en todas esas épocas, bueno, primero en la época de la dictadura, que todos los derechos estaban avasallados, y más aún los derechos de las mujeres estaban muy avasallados, pero después con el retorno de la democracia, donde esto empezó a salir a la luz, la lucha que llevábamos a cabo en un primer momento era una lucha más bien individual, era la lucha del día a día que cada una de nosotras dábamos en el instituto, en la universidad, en nuestro equipo de investigación. Y ahora voy a contar una breve anécdota para que se vea cómo vivíamos no hace tantos años, en la década del 80. Era una lucha individual, como decía, cosa que cambió sustancialmente en los años posteriores cuando las luchas de las mujeres se convirtieron en luchas de carácter colectivo, donde nos unimos, donde tuvimos nuestra representación, donde tuvimos nuestras voces y donde en la época en que cada vez nos interiorizamos más de las luchas feministas de los feminismos en plural, múltiples, diversos, que estaban teniendo su auge en todo el mundo y que tuvieron una impronta muy importante en la Argentina. No, la anécdota que quería contar es que yo terminé mi licenciatura en Letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y estaba muy interesada en ingresar en un equipo de investigación y con un tema específico sobre cultura popular argentina. Entonces me acerqué, como se hacía en esos momentos, con mucho pudor, con mucho respeto al quien era el director del equipo, un reconocido hispanista, y le dije cuáles eran mis intenciones. Bueno, él tenía un equipo, a pesar de que la carrera de letras en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de La Plata y creo que en todas las universidades del país tiene una mayoría de mujeres, porque está muy relacionado con la educación, o sea, una de las salidas profesionales muy importantes de la literatura, de la lingüística, es la formación de profesoras y profesores que van a dictar clases no solo en la universidad, sino también en la escuela secundaria.
literatura. Bueno, a pesar de eso, este equipo de investigación era formado por varones, exclusivamente por varones. O sea, si bien la enseñanza siempre tenía como un permiso para lo femenino, la investigación todavía en muchos aspectos era un reducto masculino, aún en carreras que masivamente eran carreras femeninas. Bueno, no totalmente, ya que también podemos hablar de mujeres ilustres, ¿no?, en el ámbito del estudio de la literatura en nuestro país. Pero bueno, yo me acerqué, el director del proyecto aceptó mi propuesta, bueno, hizo un plan de trabajo, me pidió muchísimos informes como para que pusiera de manifiesto mi interés real en participar en la investigación, quizás más informes de lo que le hubiera pedido a un varón, porque yo creo que en el fondo desconfiaba de que yo tuviera cierta permanencia, cierta continuidad en la investigación. Bueno, fui aceptada, comencé a trabajar con ellos y en un momento yo me casaba por civil, bueno, porque nosotros no teníamos formación religiosa con mi novio, y yo dije, bueno, le voy a llevar una participación, le voy a llevar un aviso del casamiento, cosa que en el año 81 era muy habitual hacer participaciones de los casamientos. Entonces, cuando se la llevé, mi director dijo, ¿cómo? ¿Usted tiene novio? ¿Y usted se va a casar? Ah, entonces va a dejar la investigación. Le dije, no, de ninguna manera, doctor, yo no voy a dejar la investigación. Sí, tengo novio, me voy a casar y va a tener hijos. Y posiblemente sí, vaya a tener hijos. Bueno, entonces, y seguí investigando, pero él tenía una desconfianza absoluta hacia mi continuidad. Y después aparecía con mi embarazo avanzado de mi primer hijo, con mi embarazo avanzado de mi segundo hijo y mi embarazo avanzado de mi tercer hijo, y él siempre reiteraba esa desconfianza, hasta que ya al final ya era un chiste, ¿no? Ya sabía que yo iba a seguir en mi carrera de investigadora. Bueno, paralelamente tuve mi beca CONICET, ingresé como investigadora del CONICET. Mi beca CONICET la tuve mientras mi beca doctoral, mientras nacían mis hijos. Así que bueno, siempre fue un esfuerzo muy grande, pero que la verdad estoy muy, muy contenta de haberlo realizado, con un acompañamiento sustancial de mi pareja, por supuesto, en todo ese proceso. Seguimos compartiendo más científicas y con Gloria Chicote reflexionamos sobre el avance del feminismo y los derechos adquiridos de las diversidades. Gloria destaca el rol de las mujeres en el ámbito científico, el techo de cristal aún existente y las conquistas que faltan. Bueno, la primera reflexión que me surge es este tránsito de lo individual a lo colectivo, que siempre, de la lucha individual a la lucha colectiva, que siempre es positivo, siempre es un camino positivo, y creo que lo hemos recorrido las mujeres. Estamos asociadas, hemos visibilizado cuáles son las marcas tan firmes de nuestra cultura patriarcal, y hemos desnaturalizado determinadas conductas y determinadas acciones que mi generación las tenía totalmente naturalizadas, como acabo de decir. Y yo veo que las generaciones más jóvenes las han desnaturalizado, las problematizan, las cuestionan, y hay una mayor conciencia de la posibilidad de elección, de la
absoluta posibilidad de elección sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras decisiones de vida, tanto en lo profesional como en lo personal. Creo que es un largo camino que se ha recorrido, que no tiene vuelta atrás, eso también me parece muy importante. En esto no vamos a retroceder. Creo que es muy positivo y en ese sentido también quiero destacar que la Argentina tiene un rol muy importante en ese camino. Pensemos en el movimiento de Ni Una Menos, pensemos en todo lo relacionado con la legislación, con toda la legislación que apoya las diferencias de género, el matrimonio igualitario, toda una normativa que desde lo institucional fuimos logrando. Así que en ese sentido creo que estamos muchísimo mejor y, como dije antes, lo más importante es que de este camino solo se va hacia adelante. Aquí lo que quisiera destacar desde el ámbito científico es la presencia mayoritaria de las mujeres en el sistema científico y académico argentino. Si nosotros comparamos los sistemas científicos de nuestro país con otros sistemas de América Latina o del resto del mundo, vemos una proporción muy importante de mujeres en la conformación de los cuadros y de las categorías. Pero también vemos la presencia inequívoca del tantas veces denominado techo de cristal. ¿Qué es esto? Mientras que las mujeres somos mayoría en las presentaciones a becas, en los ingresos a carrera, en el CONICET, en los concursos docentes, en las primeras categorías docentes, en las categorías de investigadores, asistentes y adjuntos del CONICET, van disminuyendo esa proporción en la medida en que nos acercamos a las categorías más altas de investigación y a las que nos acercamos a las categorías más altas de docentes, ¿no? de categorías docentes, de profesores titulares, por ejemplo, o de investigadores superiores o investigadoras superiores. Y cuando vamos al plano de la gestión académica, ahí tenemos aún menos mujeres a cargo de la gestión de espacios del CONICET, de espacios de las universidades nacionales y en las instancias ministeriales de políticas públicas. O sea, hay un techo que se da en las categorías intermedias para los ascensos a las categorías superiores, y ese techo está relacionado con las edades biológicas de las mujeres, con las decisiones o circunstancias, bueno, ahora ya podemos hablar de decisiones, de maternar, de formar una familia o que las digamos, por algunos años las distancian de la carrera, por decirlo de alguna forma, académica o científica. Por otra parte, también me gustaría señalar que si bien esa presencia mayoritaria de mujeres en las categorías inferiores, creo que está relacionada con una tradición de presencia femenina muy importante en la educación pública y muy relacionada con la educación pública argentina, muy relacionado con el sistema de educación, muy relacionado con las características de una sociedad nueva, con promoción social, con producto de la inmigración y de la integración, en la cual, estoy hablando yo de la sociedad de principios del siglo XX, en la cual la educación era un parámetro fundamental y eso siguió siendo, eso dio muchas oportunidades a las mujeres, ese sistema universal de educación laica, gratuita y obligatoria, eso está muy relacionado con la presencia femenina, pero también no quisiera dejar de destacar que hay algún aspecto quizás no tan positivo, y es que los salarios del ámbito de la investigación
o del ámbito del sistema académico son más bajos que en otros lugares del mundo, y a veces el hecho de salarios más bajos atrae menos la competitividad con los varones y propicia la promoción de mujeres. Cuando hablo de salarios bajos, no estoy hablando de salarios discriminados, nosotros tenemos los mismos salarios, varones y mujeres, en el sistema, tanto en el sistema académico como en el sistema científico. Lo que pasa que a veces esos salarios son bajos, sabemos que son bajos, sabemos que estamos luchando por esos salarios, tuvimos una descomposición tremenda del sistema financiero de ciencia y tecnología durante el gobierno anterior. Este gobierno comenzó con un proceso de recomposición y bueno, nos cayó nada más y nada menos que la pandemia. O sea, estamos en plena lucha por esa recomposición y por supuesto, los salarios más justos siempre son un requerimiento de las trabajadoras y los trabajadores del sistema científico y del sistema académico. Pero si vamos estrictamente al ámbito de las mujeres y a los reclamos de lo femenino, creo que lo que tenemos que seguir luchando son sobre el reconocimiento de los años de maternidad como años en los que no se cuente nuestra producción científica. Yo soy una defensora de llegar a los concursos con las mismas exigencias para hombres y mujeres. No es que quiero una ponderación especial para las mujeres, pero sí quiero que se tengan en cuenta las especificidades del género, como la necesidad de amamantar, bueno, por supuesto, primero de gestar, luego de amamantar y luego de cuidados específicamente de las niñas y de los niños en las primeras etapas de vida, y por supuesto también propiciar la realización de cuidados compartidos. El CONICET y la universidad estamos avanzando en esa línea, pero bueno, creo que debemos seguir avanzando. Llegamos a esta última parte del encuentro con Gloria Chicote, directora del CONICET La Plata, con quien profundizamos la fuerte convocatoria que la comunidad científica tuvo por parte del gobierno, destacando que por primera vez se les dio voz y se atendieron las demandas históricas. Bueno, yo me hice cargo de la dirección del CONICET La Plata el 9 de marzo del año pasado. Se habían producido unas elecciones en diciembre y el traspaso de autoridades lo hicimos en marzo. El 9 y el 19 o el 18 se decretó la primera cuarentena y a partir de ese momento nunca volvimos a la normalidad presencial de antes, ¿no? de nuestro trabajo anterior. ¿Qué puedo decir? A partir de ese momento todo fue sumar y todo fue positivo, a pesar de las dificultades. La comunidad científica que había